Hola Gabriel, ¿nos escuchás? Ahora sí les escucho bien. Ahí está, perfecto, perfecto. Estábamos adelantando lo que sería esta suerte de columna, ¿no? Que estamos virtualmente iniciando una columna semanal en la medida en que tengas o que cuentes con un tiempo para dedicarnos y bueno, no alejarnos de la realidad que se está viviendo en nuestra región, sobre todo en Bolivia, ¿no? Que es el lugar principal desde donde nos hablas, nos vas a contar siempre de lo que pasa en Bolivia, pero también podemos aprovechar este trabajo que haces de investigación permanente del bloque, ¿no? De la patria grande, y podemos también incursionar en otros temas de la región, si estás de acuerdo, Gabriel. Claro que sí, es un gusto compartir con ustedes, ¿no? De ninguna manera alguna molestia o digamos que no pudiera sacar tiempo para esto. Es sumamente importante articular estos espacios comunicacionales de irradiación del sentido común, el crítico, el socialista, el comunista, el comunitario que tenemos todos nosotros, al menos que estamos involucrados en los procesos Y, latinoamericanos sí, progresistas de construcción de patria grande, pues. y acá le sumamos el peronismo también. Claro que sí. Claro, Infaltable en Argentina, pues, claro, y en claro. toda la patria grande. Claro. Bueno, Gabriel, acá, por ejemplo, ¿no? Acá estamos a punto de bailar, acá hay un dicho muy antiguo que es bailar con la más fea. Debería dejar de usarse Mm. ahora en esto de que todos se ofenden, ¿viste? Habría que dejar de usar eso de me dejaron bailando con la más fea. Bueno, ahora vamos a bailar con la más fea porque este domingo asume Javier Milei, un personaje de ultraderecha, bueno, ya harto conocido, lo habrás investigado, ya sabés quién es Javier Milei y te podrás Mm. imaginar el tiempo que empieza a vivir la Argentina. Nosotros nos agarramos fuerte porque se vienen sacudones importantes. Ahora, más allá de las reflexiones que quieras compartir sobre lo que vos observás de Argentina, por favor actualizarnos cuál es el presente de Bolivia. No estaba fácil a juzgar por lo que nos comentabas en el último contacto, pero bueno, sería bueno repasar lo más relevante sucedido en estos días en tu país. Sí, sin lugar a dudas, desde Bolivia lo más trascendental, lo más relevante tiene que ver con la tutela concedida por un juzgado de garantías de Ibirgazama, del Trópico de Cochabamba, en favor de la militancia del movimiento al socialismo, encabezado por la eterna dirigente del MAS, gran compañera Leonilda Zurita, ¿no? ¿Por qué? Se ha observado a instancias del Tribunal Supremo Electoral la supuesta presentación de el supuesto incumplimiento en la presentación de requisitos del presidente Evo Morales, juntamente con otros 5 dirigentes en el último Congreso Ordinario desarrollado por el Movimiento al Socialismo. Entonces, a instancias del Tribunal Supremo Electoral se sacó una resolución tratando de pues ellos utilizaron la palabra anular el Congreso Ordinario de el Movimiento al Socialismo desarrollado el 3 y 4 de octubre en Laucaeñe, en el Trópico de Cochabamba. Ante ello se ha presentado una acción de amparo constitucional, misma que se ha concedido la tutela en favor de toda la militancia del Movimiento al Socialismo, ratificando que esa resolución, la resolución 053 del Tribunal Supremo Electoral, atentaba contra los derechos de representación, de participación y los derechos políticos de toda la militancia del movimiento al socialismo, ratificando la plena legalidad y legitimidad del Congreso desarrollado con toda la previsión del procedimiento legal del el Congreso de la Ucaña del 3 y 4 de octubre. Eso es fundamental para la militancia del movimiento al socialismo, ¿no? Porque al igual que en Argentina se vivió el lawfare, al igual que en Brasil se vivió con Lula e incluso encarcelado, en Bolivia se estaba intentando realizar una persecución también judicial desde su arista de la administración del órgano electoral, ¿no?
Se trató de proscribir al movimiento al socialismo, proscribir a Evo Morales. De hecho, se lo llegó a proscribir literalmente a Evo Morales a partir del Tribunal Supremo Electoral, porque Evo Morales tenía que ser el primer senador por Cochabamba en las elecciones del 2020, las que ganó Luis Arce. Se le evitó esta candidatura alegando una chicana, acá una argucia, si quieres, jurídica, indicando que no había residido el último tiempo en Bolivia y por lo tanto no podía ser senador, ¿no? Ante ello, nuevamente surge la utilización desde el órgano ejecutivo de un órgano que debiera ser independiente, el órgano electoral plurinacional, a partir de su Tribunal Supremo Electoral, que pues ha tratado de anular el Congreso del Movimiento al Socialismo. Es una grata noticia que un Tribunal de Garantías Constitucionales en la zona de Ibirgazama, del Trópico de Cochabamba, pues al final ratifique este Congreso que llevamos toda la militancia de forma ordenada, de forma disciplinada y sobre todo cumpliendo con todos los requisitos previstos en la Constitución y las leyes electorales. Bien, la verdad es que es llamativo, ¿no? La ingratitud que muestra una porción de la política en Bolivia. Bueno, no somos inocentes, hay una disputa permanente, ¿no? Por espacios y por la conducción de Bolivia, ¿no? Y esa es lo que explica esta persecución hacia Evo Morales. Pero no deja de doler, siendo que se trata de uno de los estadistas más importantes que ha parido el Estado plurinacional. Y sin embargo, fíjate cómo le pagan. Me recuerda muchísimo la situación en la que se encuentra Cristina Fernández de Kirchner, actualmente absolutamente perseguida, y uno se pregunta si no intentarán la prisión para ella, producto de esto que te comentaba, ¿no? El cambio de época y la violencia que están esgrimiendo desde sus argumentos hasta sus intenciones prácticas de llevar adelante este próximo gobierno. ¿Qué espera ahora? ¿Cómo se acomoda ahora, Gabriel, el movimiento al socialismo, a pesar de las tensiones internas? ¿Está claramente Evo Morales al frente de esta fuerza política que lo llevó al poder durante tantos años, 2006-2019, o también se le está disputando terreno dentro del movimiento al socialismo? Bueno, se tiene, lo dije en otros análisis, una confrontación entre el movimiento al socialismo orgánico, a la cabeza de Evo Morales, que sin la utilización del aparato estatal, que sin el poder de cooptación, por ejemplo, de los ministerios, viceministerios, todo el aparato burocrático, mantiene y está ganando esta disputa política con Luis Arce. Un Luis Arce que representa al MAS burocrático, si quieres, al MAS en ejercicio del poder, al MAS en la administración de los ministerios, viceministerios y todo el andamiaje gubernamental, ¿no? Si a Luis Arce le quitas el Estado, no tiene nada, no tiene gente, no tiene respaldo, no tiene poder de convocatoria, no tiene absolutamente nada. Luis Arce es lo que es actualmente, además que por designio político estratégico de Evo Morales y del movimiento al socialismo, de su dirección nacional, pero es fundamentalmente, radica su poder en la administración del Estado, ¿no? Y lo está utilizando, ¿es legítimo que lo utilice? Sí. La forma que lo está haciendo es grotesca y malagradecida, tratando de apropiarse de un proceso que es estrictamente indígena, originario y campesino, sí, pero pues estamos en esa disputa, ¿no? Entonces tienes a Luis Arce que utiliza absolutamente todo el andamiaje burocrático del Estado, y a un Evo Morales que está sumamente apoyado en el movimiento cocalero del Trópico de Cochabamba, que está apoyado también en fundamentalmente la parte orgánica, las organizaciones sociales, y sigue manteniendo un poder estratégico preponderante, además presidente del movimiento al socialismo como tal, ¿no? Entonces, es esa disputa que se viene dando entre el más orgánico con las organizaciones sociales versus el más burocrático con la administración estatal. En algún momento Evo Morales tenía y construyó su hegemonía articulando esos dos campos, ¿no? El campo orgánico con el campo burocrático, y por eso era un personaje sumamente, si se quiere, indestructible dentro de la política boliviana, además ligado a todas las luchas sociales articuladas desde los 90, 2000, la guerra del agua, la guerra del gas. Entonces, es sumamente interesante lo que estamos viviendo en Bolivia, porque se repite también los mecanismos de lawfare que hemos visto en Ecuador, por ejemplo, con Correa, que hemos vivido en Brasil con Lula, y que también se
se vivió en Argentina con Cristina, ¿no? Entonces, pareciera que existe, y así lo es, una articulación de toda la geopolítica de dominación imperial norteamericana, circunscrita fundamentalmente a este ámbito, al judicial, al de la persecución judicial a los líderes progresistas, ¿no? Y no en vano, los principales fiscales de nuestro continente reciben asesoramiento norteamericano, tienen cursos y docentes norteamericanos, están muy ligados a el ámbito judicial de Estados Unidos. Entonces, reciben adoctrinamiento, y no solo adoctrinamiento, sino también entrenamiento de los organismos judiciales a partir de la NET, por ejemplo, de Estados Unidos, y otros organismos de, entre comillas, cooperación norteamericana para el fortalecimiento judicial, que pues adoctrinan a nuestros jueces fiscales y generan aparatos de persecución jurídica en contra de los líderes sociales de nuestros países, ¿no? Entonces, es fundamental entender ello, entender estas estructuras, y entender que en Bolivia se está viviendo también un lawfare desde la vertiente electoral, si se quiere, desde la vertiente del Tribunal Supremo Electoral, y por supuesto el órgano judicial muy ligado y articulado al ministro de Justicia, Iván Lima, afín al Opus Dei, afín a pues los estratos más conservadores de la sociedad boliviana, de la Iglesia Católica Boliviana, de la Conferencia Episcopal Boliviana, y que públicamente ha dicho que no es del MAS, que él ha sido invitado por el presidente Luis Arce Catacora, ¿no? Entonces, momentos complejos los que vivimos en Bolivia. Es curioso, yo no, seguramente no tenemos una respuesta, porque si no sería mucho más sencillo o claro observar el horizonte que tenemos por delante. Ahora, ¿no hubiera sido más sencillo, y esto trazando un paralelo con Cristina Fernández y Alberto Fernández, ¿no? Hubiera sido más sencillo, digo yo, pensándolo desde mi humilde perspectiva, para Luis Arce Catacora plegarse a una estrategia conjunta con un líder de las características de Evo Morales para poder llevar adelante un gobierno de legitimación a través del apoyo popular real, y no estar apoyado en resortes del conservadurismo o de las oligarquías bolivianas. Sin embargo, no sé si hay algo que pueda emparentarse con lo que sucedió aquí en la Argentina, un Alberto Fernández que llega a la presidencia de la mano de la decisión de Cristina Fernández, pero que finalmente fue esmerilando las posibilidades de la vicepresidenta de tener que ver con las decisiones estratégicas más importantes del Frente de Todos. Finalmente quedó afuera, ¿sí? Y Alberto Fernández gobernando con un grupo reducido que le hablaban al oído: cortá con Cristina, rompé con Cristina, y finalmente terminó siendo nada el gobierno de Alberto, por lo menos a los intereses de lo que uno pretendía para el Frente de Todos. Vaya uno a saber si Alberto ha negociado cosas que lo han beneficiado y que se retira ahora en paz y se siente triunfante. Pero ¿qué pasará por la cabeza de un Alberto Fernández o de un Lucho Arce Catacora que terminan rompiendo con los líderes que los llevaron ahí? Sí, el parangón es sumamente ejemplificador, ¿no? Tenemos lo que está pasando en Bolivia sumamente parecido a lo que pasó con Alberto Fernández en Argentina. Esto surge a partir también de la propia naturaleza de los personajes. Tienes a un Luis Arce Catacora que ha sido durante 38 años funcionario público. Es decir, antes de los 14 años de Evo Morales, el señor ya sabía de la administración estatal y obtuvo altos cargos en la administración económica y financiera del país durante los gobiernos neoliberales. Es un funcionario de 38 años, un burócrata de 38 años en el Estado. Entonces, poco o nada le interesa estar con un gobierno popular, o le da lo mismo estar con un gobierno neoliberal, o le dio lo mismo estar con Gonzalo Sánchez de Lozada, por ejemplo, autor de la masacre de la guerra del gas, entre otras, ¿no? Entonces, entendiendo estos personajes que llegan a ser, si se quiere, burócratas profesionales,
profesionales, pues no tienen una lectura cabal de la realidad social, de la realidad política, de la realidad cultural de sus países y no han vivido pues lo que por ejemplo vivió Evo Morales, ¿no? Evo Morales vivió el hambre, vivió la pobreza, vivió la enfermedad, vivió que sus hermanos hayan muerto por no tener servicios sanitarios, no tener servicios de salud en su comunidad, vivió de, por ejemplo, comer las cáscaras de plátano que botaban de las flotas. Entonces, Evo Morales conoce la realidad real de la gran mayoría de los bolivianos que salieron de la pobreza durante su gobierno. Justamente por eso Evo Morales es el presidente que fue y es la figura política que es, porque ha palpado en carne propia la realidad del pueblo boliviano, cosa que no lo realizó, por ejemplo, Luis Arce Catacora, un burócrata sentado que siempre ha tenido sus privilegios de clase, que siempre ha estado sentado detrás de un escritorio tomando decisiones, jugando con los números, ¿no? Entonces, son situaciones sumamente claves para entender también la personalidad de los personajes. Evo Morales casi muere en los operativos de Humopar en el trópico de Cochabamba, operativos conjuntos con militares norteamericanos de la DEA. Lo dieron por muerto, de hecho, Evo Morales. Entonces conoce, en su propio cuerpo están las marcas del imperialismo y por eso se construye como anticapitalista, antiimperialista. En cambio, Luis Arce no vivió eso, ¿no? Vivió en la comodidad de sus 38 años como burócrata. Son situaciones que hacen a las personas, que hacen a los liderazgos y por eso los liderazgos no se repiten cada 5, cada 10 años, ¿no? Son personajes distintos, son personajes sumamente potentes de las realidades de nuestros países que construyen también momentos históricos, momentos políticos, y eso es lo que hay que saber leer. Por otro lado, entendiendo ya la naturaleza de Luis Arce, de un burócrata profesional de 38 años en el Estado y gobernar con los gobiernos neoliberales, pues obviamente él realizó amistades en esos 38 años de burócrata. Esas amistades son las que forman parte de su círculo de confianza, su círculo de poder. También le llevan a tomar ciertas decisiones totalmente conservadoras, ¿no? Totalmente antipopulares. Lamentablemente así nomás son también las élites. Las élites se construyen, en este caso las élites oligárquicas, se construyen de la mano de favores, de amiguismos, de muchos años de la administración del Estado en el ámbito burocrático, por ejemplo, y son esquemas que muy difícilmente pueden romper nuestros gobiernos progresistas porque lamentablemente nosotros también al entrar al Estado recurrimos a gente que creemos que ya tiene experiencia en la conducción del Estado, como si fuera difícil. No es difícil. Si vos escuchas al pueblo, si vos palpas y sabes interpretar la realidad social que acontece en las calles, pues gobiernas bien, ¿no? No necesitas de burócratas profesionales para hacer eso. Pero lamentablemente nuestros gobiernos se han apoyado en esa suerte de personajes que se presentan como expertos en la administración de los estados, que nos llevan a, creo yo, empezar a permear los procesos populares, incrustar personajes conservadores de derecha, centroderecha, socialdemócratas y demás, y pues a la larga terminan generando lo que pasó en Argentina, que un Milei sea presidente, ¿no? Por la propia ineptitud, me animaría a decir, de un gobierno que se presentaba como supuesto socialista, como supuesto progresista. Es lo que está pasando también en Bolivia con Luis Arce Catacora. Así es, muy claro, Gabriel. Quiero agradecerte enormemente y bueno, ya tenemos preparado, te cuento, este tema que vos querés para la musicalización de este segmento. Te invito a dos cosas, Gabriel, que en el transcurso de esta semana le pongamos un nombre a esta columna, ¿sí? El que vos quieras. Un nombre para definir esta columna que será semanal. Y la segunda es que ya tenemos el tema que vos querías escuchar, que es, a ver si me acuerdo, Que la DEA no me vea, de Atajo. Atajo es una banda que hace, ¿qué género musical? Hace un género particular boliviano, conjunciona lo que es la morenada boliviana con ciertos ámbitos del reggae, con ciertos ámbitos del ska, un poco del punk, digamos, ¿no? Del rock. Es genial, mezcla los ritmos tradicionales bolivianos, como el caso de la morenada, con matracas, por ejemplo, de la morenada y demás, con estos ritmos subversivos musicales. Qué interesante. ¿Y de qué habla la canción
canción Que la DEA no me vea? Me puedo imaginar, pero adelántame algo. Sí, la canción nos relata la época de la persecución de la DEA en Bolivia contra el sector cocalero y cómo se trataba de demonizar a los cocaleros y calificarlos de narcotraficantes, ¿no? Cuando en una parte de la canción te dice, la coca no es cocaína, la coca es milenaria, ¿no? Y hace una distinción entre la hoja de coca, muy querida, avaluada por nuestras naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, en contra de lo que la han transformado este tiempo, la cocaína, por ejemplo, ¿no? Y cómo a partir de esa excusa de la DEA y de la cocaína querían erradicar al movimiento campesino cocalero. A partir de esto que me estás comentando, esta excelente definición de lo que vamos a escuchar ahora, también déjame recomendarte un libro que me leí hace ya un tiempito que se llama Banqueros, Narcos y Criminales, así se llama. Banqueros, Narcos Genial. y Criminales de Juan El Pájaro Salinas, un periodista argentina que hemos tenido la oportunidad de entrevistar aquí. Un libro que destaca claramente cómo la DEA y Estados Unidos tienen el control absoluto de la producción, distribución y comercialización de distintos estupefacientes, no solamente la cocaína, pero narra historias en Colombia, Bolivia, bueno, las cárceles clandestinas que tiene activas hoy en día Estados Unidos. Es una barbaridad ese libro que me viene a la mente con este contenido de esta canción que nos estás proponiendo. Genial, genial, lo voy a conseguir, lo voy a leer y pues también algún programa podemos hablar de esa geopolítica de dominación imperial norteamericana basada en sus bases militares y en ese negocio global de la droga que ellos son los consumidores y productores número uno, me animaría a decir. Así será, Gabriel, agradecerte enormemente estos minutos, este tiempo, lo valoramos mucho, desearte un buen fin de semana y pronto nos reencontramos con más información, más análisis que consideramos necesarios en un océano hegemónico de discursos conservadores, liberales en lo económico y agresivos en definitiva para con los pueblos de América Latina. Así que es un verdadero honor tenerte cada vez que puedas con nosotros. No, es un verdadero placer compartir con ustedes, compartir con la radio, con toda la gente que escucha y también por redes sociales ve su programa. El gusto, el placer, el honor es todo mío. Muchísimas gracias, hermano. A la orden cuando ustedes así lo dispongan para analizar temas importantes que hacen al devenir político de Bolivia, pero también temas comunes a la región latinoamericana, nuestra patria grande, a nuestra Via Yala, que está soportando y soportará tantos embates de Estados Unidos fundamentalmente, pero también las oligarquías conservadoras, las oligarquías racistas, clasistas, coloniales, que han gobernado tantos años, tantas décadas en nuestros países y que todavía se aferran a sus privilegios de casta. Dale, Gabriel, nos tomamos un atajo y que la DEA no me vea. Te mandamos un abrazo. Vámonos con atajo. Hasta pronto, chau, chau. Hasta pronto, hermano. Un abrazo.